Cárcaro, empezaron a dar vuelta una serie de mensajes en las redes sociales donde se hablaba de una situación que involucraba a la directora del Hospital Padilla, Olga Fernández, quien es positiva de coronavirus. Ella había salido a hacer un estudio médico y los vecinos empezaron a mandar mensajes en las redes sociales escrachándola, ¿no? Y su esposo tuvo que salir a dar explicaciones más tarde. Nosotros estamos en comunicación telefónica justamente con Olga Fernández, a quien le agradecemos su tiempo, sabemos que no le está pasando bien y sin embargo nos atiende. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias, la verdad, por atendernos. Hola, buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, antes que nada, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le está pasando? Y estoy un poco mejor hoy. Por lo menos anoche tuve una buena noche. Pude descansar. Sí. Sabíamos que había tenido un cuadro de tos y de mucho malestar, ¿no? En estos últimos días. Eso fue, sí, antenoche. Estuve, sí, con un poquito de dificultad respiratoria, pero no muy importante. Sí. Y estuve con fiebre y con tos. Bueno, se produjo una situación. Sí. Por eso me indicaron una tomografía. Sí. Claro. Y un laboratorio. Sí. Entonces me lo fui a realizar. Salí de mi casa con barbijo, con todos los mecanismos de protección, en el auto, con los vidrios cerrados, desde el garage de mi casa, y en una hora estuve de regreso. Claro. Pero en medio de toda esta situación pasó que... Sí. Un tomógrafo no se puede traer a la casa. Claro, por supuesto. Claro. Pero en medio de esto, algunos vecinos empezaron a denunciar que usted estaba violando la cuarentena. Sí, y diciendo mentiras, como que yo soy una persona muy respetuosa, ustedes me conocen. Sí, claro. Jamás pasaría por alto una barrera. La barrera, cuando salí de mi casa, estaba levantada. Incluso saludé a la gente. Si es cierto, no me detuve a decirle que me iba a hacer un estudio y regresaba. Claro. La verdad que no pedí ambulancia, porque me parece que la ambulancia está para cosas más importantes. Pensaba en esos momentos que una ambulancia, si yo usaba una ambulancia, podía poner en riesgo la vida de otra gente que la necesitaba. ¿Y cómo, doctora, recibió justamente usted todo esto? Porque después, bueno, nosotros lo contábamos, su marido tuvo que explicar, ¿no?, la situación y de alguna manera hacer un descargo respecto de todas estas denuncias y enojo de los vecinos. Sí, en realidad creo que han sido un grupo de no más de 3 o 4 vecinos. El resto han dado muestras de solidaridad permanente. Estos 3 o 4 vecinos que no llegaron a tener consenso para hacer un escrache como tenían pretendido, ¿no? Como pretendían. No llegaron a tener consenso. Solo uno de los vecinos que a la hora que suponían hacer un escrache, pasó tocando bocina por mi casa y parándose al frente tocando bocina. ¿Y cómo entiende, doctora, usted este tipo de reacciones de la gente, ¿no? En general, respecto de las personas que están hoy con COVID positivo, le tocó en este caso a usted, pero nosotros contábamos también de otras experiencias, mostrábamos los que nos contaba también el licenciado Morales, son hechos que suceden, ¿no? Sí, realmente muy injusto. Hay que pensar que nos puede pasar a todos. Yo soy muy respetuosa de las normas y jamás violaría un aislamiento. Simplemente salí para hacerme una tomografía. Y la gente, la mayoría lo entiende. Son pocos que creo que gente que está cargada de resentimiento, de odio. La verdad que no entiendo los sentimientos de esta gente. Porque, como decían ustedes, a cualquiera nos puede pasar. Es más, cuando me hice el test, estaba segura que me iba a dar negativo. Claro. Doctor, no podía creer cuando vi el resultado positivo. Sí, doctor, ¿usted se hace el test porque había tenido algunos síntomas o simplemente por una cuestión de rutina o de control? Me hice el test porque tenía un poquitito mínimo de tos y un ligero dolor, ardor, picazón en la garganta, pero muy síntoma muy leves. En otro momento hubiesen pasado inadvertido. Pero como personal de la salud era mi responsabilidad hacerme el test.
Sí. Claro, claro, claro. ¿Y cómo está llevando justamente estos días, ¿no?, de aislamiento? ¿Le asustó el hecho de que le haya dado positivo el diagnóstico? En un primer momento sí, y la verdad que en el día de ayer, que me sentí un poquito mal antenoche, sí me asusté un poco. Pero bueno, estoy con una buena evolución, Sí. Eso es positivo. Claro. ¿Y cómo está llevando el aislamiento, digo, dentro de su casa? Y Sí. yo vivo con mi marido y mi hijo menor. Ajá. Así que estamos los tres y bueno, tratando de estar lo mejor posible. Doctora, le quería consultar, ¿no?, respecto bueno, de esto que ha sido motivo del enojo de algunos vecinos, como usted dice, porque muchos cuestionan que esta salida quizá puede poner en riesgo a demás personas al usted estar con COVID positivo, ¿no? ¿Esto es así? ¿Qué piensa respecto de eso? En ningún momento puse en riesgo a nadie, porque me subí al vehículo en mi casa, en mi garage, con las ventanillas cerradas, con barbijo colocado, con alcohol en gel en las manos, y me bajé para hacerme el estudio. La gente sabía que iba y estaba todo preparado, Claro. para no contagiar a nadie. Me subí al auto y me bajé de nuevo en el garage de mi casa. Sí. En ningún momento estuve ni caminando por el barrio, ni siquiera en la vereda de mi casa. Doctora, ¿cómo es la situación de los médicos en el hospital? ¿Cómo están? ¿Hay muchos contagiados? ¿Está controlada la situación? ¿Cómo la analiza? En El Padilla, realidad me refiero, ¿no? no son muchos los contagiados. Hay una enfermera, Sí. una técnica y un médico de guardia que le dieron positivo, pero los contagios esos no fueron aparentemente en el hospital. Bien. Porque son de diferentes lugares. Bien. Bueno, perfecto. doctora, le agradecemos Gracias. de verdad por este contacto Esperemos que y se por haber recupere atendido. sin problemas, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Igualmente. Que se recupere, gracias. Muchas Bueno. gracias. Gracias a ustedes. Era la doctora Olga Fernández, directora del Hospital Padilla. Ella tiene coronavirus positivo. Nos contaba que empezó todo por una pequeña molestia en la garganta, un poco de Sí. tos. Se hizo el hisopado, le dio positivo, está aislada, salió a hacerse un estudio que se lo tenía que hacer porque no se sentía bien y, como dice ella, un tomógrafo no se puede traer a la casa, y un grupo de vecinos intentó escracharla y utilizó las redes sociales para hacerlo. Bueno, y estas fueron sus explicaciones. Y coincide